Hola, ¿cómo estás hoy? No me respondas. Ponte los cascos, ajusta tu volumen. Te compartiré pensamientos, reflexiones, consejos y enseñanzas para que mejores tu calidad de vida mientras viajas, o descansas, o en el gimnasio, caminando por la playa o la montaña, o simplemente mientras tomas tu café. Acompáñame en este nuevo episodio de Salud 360 grados. La administración de una vacuna se llama vacunación. La efectividad de la vacuna ha sido ampliamente estudiada y confirmada en la historia reciente de la humanidad para el control y la diseminación de las enfermedades infecciosas. La vacunación es el método más eficaz para prevenir las enfermedades infecciosas. Es el método que contamos para la inmunidad adquirida, es decir, para que el organismo fabrique defensas o soldados específicos para una determinada enfermedad o un determinado agente infeccioso que actúa como agresor del ser humano. De modo que hoy podemos afirmar desde el campo de la ciencia que la inmunidad generalizada debido a la vacunación es en gran parte responsable de la erradicación del mundo de la viruela, la restricción de enfermedades como la poliomielitis, el sarampión o el tétano en la gran parte del mundo. También cabe mencionar que la vacuna, por ejemplo, de la rabia, que se transmite a través de los animales con riesgo de transmitir el virus mortal a los seres humanos, que tiene un 100% de mortalidad una vez que se instala en el humano. Una enfermedad terrible que gracias a la aportación del doctor Louis Pasteur ha desaparecido del primer mundo y en los países que actúan con responsabilidad en el cumplimiento de la vacunación. Los términos vacuna o vacunación derivan del término de variola vacunae, que viene de la viruela de la vaca, término acuñado por Edward Jenner para denotar la viruela bovina, la viruela de la vaca, la que utilizó en 1798 en una obra de investigación sobre las causas y los efectos de la viruela bovina, en la que describió el efecto protector de la viruela bovina contra la viruela humana. En las últimas décadas hay una tendencia de los movimientos no vacuna, creando incertidumbre en los organismos de salud pública. La argumentación es variada y extensa en su mayor parte de datos contenidos en fuentes que son falsos o la gente los toma como que son veraces pero que no tienen veracidad científica o son mal interpretados, así como presuposiciones o intuiciones colectivas que generan confusión y dudas en la población sobre la aplicación de las vacunas. Las redes sociales han diseminado en el mundo entero información de expertos que son de dudosa reputación, que han contribuido en fortalecer la tendencia de las no vacunas. Es curioso que se ha fortalecido esta tendencia en los grupos religiosos, incluso promovido desde los púlpitos la desobediencia a las recomendaciones de los organismos nacionales e internacionales de salud. Me resulta imposible abordar desde esta plataforma digital esta compleja situación que se está viviendo dentro y fuera de las comunidades de fe. Se argumenta desde el campo de la fe la suficiente confianza en un Dios que es soberano, que ha determinado el día y la hora de nuestra muerte y que tenga vacuna o no tenga vacuna no se va a modificar lo que Dios ha establecido. Sumado a esto, se le atribuye a las vacunas efectos de los más variados, como la modificación de la raza humana, o disminuciones de la capacidad reproductiva, o chip de control y la marcación del anticristo, basado en premisas que parten de presuposiciones analíticas sin fundamentos científicos serios, contrastados y reportados en publicaciones científicas de prestigio. Sin duda, estamos en una guerra contra un agente agresor llamado COVID-19, y para poder vencerlo hace falta la contribución responsable de todos, ancianos, adultos, jóvenes y niños. No niego que los medios de comunicación han reforzado esta tendencia de creciente desconfianza
así como la de los organismos internacionales, multinacionales, no han ayudado a crear esta recuperación de la confianza. Pero debemos recapacitar y pensar con sensatez colectiva. La fe debe ser aplicada correctamente para que todos podamos vencer esta guerra contra esta infección que lleva más de 4 millones de muertos en el mundo. La ciencia no es infalible y en esta carrera debemos hacer ajustes constantemente para ser cada vez más eficaces y efectivos en esta batalla contra el coronavirus. No podemos aplicar una fe individual porque estamos injertados en una comunidad. De modo que mi decisión afectará a mi prójimo para bien o para mal. El amor a Dios no se puede separar de mi amor al prójimo. Así que no podemos pensar como individuos, sino como personas injertadas en la sociedad. Debemos tomar decisiones con celeridad, utilizando lo que tenemos y sabemos hoy. Esto también requiere fe en Dios, porque su gobierno y su autoridad está sobre la de los hombres, porque no es un asunto de salvación eterna, sino de preservación biológica de la especie humana. Así que, si dispones de vacuna, vacúnate. Confía en Dios. Y si no dispones de vacuna, toma medidas de protección y también confía en Dios. 5 recomendaciones que debes mantenerte siempre, sin vacuna o con vacuna. Entre la gente circula entre comunidades y países y medios de transportes, aeropuertos que están permeables y abiertos al virus. Utiliza mascarillas responsablemente. Lava tus manos con frecuencia. Evita tocarte la cara si no te has lavado las manos. Mantén la distancia de seguridad social. No acudas a reuniones multitudinarias o aglomeraciones de gente en sitios cerrados. Así que confía en Dios. Aplica tu fe en amor, sabiendo que tus decisiones afectarán para bien o para mal la vida de tu prójimo. Seguidamente, un fragmento informativo del podcast del periódico El Mundo en España sobre esta quinta ola que se avecina. Tenía claro que esto no estaba terminado, ahora vengo para decírselo. Esto no está terminado. Sí, he dado positivo, he tenido síntomas muy ligeros, pero los tengo. Este hombre es el inmunólogo Alfredo Corey, vacunado y contagiado. Cuenta que sus síntomas son leves, precisamente porque ya tenía la pauta completa. Y no es el único caso, porque estos últimos días nos hemos enterado de otros mediáticos, como el de Risto Mejide, por ejemplo, en la misma situación. Una situación que genera cierta sorpresa en algunas personas, pero es que la vacunación no evita el contagio. Antes lanzaba la pregunta de contra qué nos protegen y contra qué no lo hacen las vacunas, y ahora se la hago directamente a Miguel Corral, director del área de salud de Unidad Editorial. Vamos a ello. En realidad, nada que no hayamos explicado con anterioridad. Sabemos que las vacunas que estamos aplicando actualmente, cualquiera de las 4 que hay en el mercado, protegen contra la enfermedad grave de la COVID-19, pero no protegen ni contra la transmisión del virus ni contra la posibilidad de contraerlo. Es decir, por poner un ejemplo, alguien perfectamente vacunado hace un mes y que la vacuna le haya hecho efecto, puede ir a un lugar donde hay un positivo, contagiarse, pasarlo asintomático, pero ser el transmisor de ese virus para un familiar, para un hijo, alguien que no esté vacunado en su entorno. E incluso, y es parte del riesgo de lo que estamos viendo ahora, a una persona vacunada y que haya tenido lo que tenemos un fallo vacunal. Es decir, las vacunas cubren en un 90-95%, pero eso quiere decir que de cada 100 personas hay 5 en las que fallan. Esas 5 pues pueden estar en riesgo en una situación de este tipo. Y esto es lo que estamos viendo. En una situación de amplia transmisión, datos muy elevados de la incidencia, esto quiere decir que el virus está circulando mucho y puede estar pillando a toda esta gente, ¿no? A los fallos vacunales por un lado y a la gente que no esté vacunada por el otro. Las vacunas protegen contra la enfermedad grave, pero no contra la transmisión del virus ni contra la posibilidad de contraerlo, así que hay que tener cuidado. Una vez aclarado esto, Miguel, ¿qué datos tenemos? ¿De qué estudios podemos echar mano sobre esa efectividad de las vacunas, sobre el tipo de vacuna, sobre lo que protegen? Vamos con el lado bueno, ¿no? de la película, ¿no? Esto es la otra cara de la moneda, y es que los datos que nos están llegando de países que ya tienen unos porcentajes de vacunación muy elevados, como son Reino Unido e Israel sobre todo, arrojan datos muy positivos en cuanto a esto que decíamos, a lo que protegen las vacunas. Enfermedad grave, por un lado, y la enfermedad, lo que llamamos enfermedad sintomática, es decir, encontrarte mal. Realmente pillar la enfermedad
y tener dolor de cabeza, fiebre, flojera, mucosidad, este tipo de síntomas que tenemos. En ambos casos, lo que estamos viendo en distintos lugares es que contra la enfermedad sintomática protegen por encima del 60%, da igual de la vacuna que estemos pensando, y en casos como de los datos que llegan de Pfizer, por encima del 88%. Es decir, poco más de 20 personas de cada 100 vacunadas van a encontrarse mal si entran en contacto con el virus y adquieren la enfermedad. Pero si miramos a admisiones hospitalarias, es decir, ingresos, los datos ya se disparan y están por encima del 90%. En la peor de las vacunas ya con 2 dosis están protegidas, digamos, más de 90, 92, hasta incluso 98% de la población contra un ingreso hospitalario. Son muy buenos datos para poblaciones masivas, pero insisto, dejan un pequeño porcentaje de personas que con ciertas edades pues pueden rondar pues los cientos de miles de personas, ¿no? Si estamos atendiendo una población potencial de 47 millones de personas, pues desprotegida. Y a estos yo creo que es a los que tenemos que proteger. Y esos son pues los datos que estamos viendo, ni más ni menos en las noticias llegar estos días. Los casos notificados de COVID siguen aumentando. La tendencia está clara, la quinta ola avanza, las cifras siguen creciendo de forma algo descontrolada. Según los últimos datos de Sanidad, hay casi 6.500 personas hospitalizadas por coronavirus en España, mientras que hace una semana la cifra era de 3.800. Y lo peor es que se espera que sigan subiendo porque la variante Delta de momento no da tregua. De todo el fin de semana son 61.628 casos, casi el doble en solo 7 días. Los contagios y la incidencia, que ya roza los 600 casos por cada 100.000 habitantes, siguen especialmente disparados entre los jóvenes. Para que te hagas una idea, en el grupo de edad de quienes tienen entre 20 y 29 años es de 1.794 casos. Es importante no bajar la guardia, no olvidarnos de que el virus sigue entre nosotros. Precisamente sobre ello escribe hoy en El Mundo Juan Martínez, que es especialista en medicina preventiva y en salud pública. Recuerda que en todo este tiempo ha habido un núcleo de voces influyentes del ámbito de la epidemiología cuya nefasta influencia ha determinado la pobre respuesta, dice, que le hemos dado a la pandemia. Desde el principio de la pandemia, las voces más reputadas de los epidemiólogos y salubristas europeos se inclinaron por pensar que la pandemia o que la epidemia del nuevo coronavirus iba a ser una gripe, algo parecido a una enfermedad banal y que iba a tener un impacto menor. Cuando vieron que las consecuencias podían ser desastrosas, viraron tibiamente su aproximación, pero nunca priorizaron la erradicación de la enfermedad como un objetivo de salud pública. Siempre hablaron de mitigar o de contener, pero en cierto sentido subyacía la necesidad subjetiva por ellos, sentida por ellos, y absolutamente falsa desde mi punto de vista, de que hay que convivir con el virus. Aproximadamente en el verano de 2020 se acuñó esta frase, convivir con el virus como un objetivo, todavía vuelve periódicamente. Y este es el gran error de la pandemia que se reitera y que impide una aproximación mucho más decisiva, orientada a controlar las infecciones y no solo la mortalidad. El 8 de mayo, aquí en El Mundo, lanzó un aviso de lo que se avecinaba. Tuvo una fuerte contestación por parte de sus colegas, pero ahí están las cifras. Ahora Juan Martínez denuncia que se relativicen los indicadores del virus, haciendo mención a que la letalidad es menor porque la población más mayor está ya vacunada. Banalizan la infección porque consideran que las infecciones son de diferente entidad o importancia dependiendo de quién la sufra. Obviamente, una infección en un anciano tiene más probabilidad de provocar la muerte, pero la infección en los jóvenes tiene mucha mayor probabilidad de propagarse a terceros, con lo cual se produce una espiral de contagios que sería imparable. Por eso yo el 8 de mayo en las páginas del Mundo afirmaba que durante el verano veríamos una nueva oleada pandémica, como así se ha visto, generada a partir de esas infecciones en los jóvenes que acaban llegando inevitablemente a las personas mayores. ¿Las personas mayores están todas vacunadas? Bueno, no es exactamente así. Hay algunas personas mayores que todavía no están vacunadas, pero en todo caso sabemos perfectamente por los ensayos clínicos que aproximadamente un 5% de las personas vacunadas no están protegidas. Un 5% de 3 millones de personas mayores de 70 años que hay en España son 250.000 habitantes susceptibles al coronavirus, que tienen hijos o que tienen nietos que han estado ahora en eventos deportivos, en encuentros culturales, en viajes turísticos y que por tanto pueden contagiarles la infección y tristemente provocarles una enfermedad grave, un ingreso o incluso la muerte. ¿Y ahora qué? Esa es la pregunta. ¿Qué es lo que se puede hacer? Pues apuesta por el objetivo de infecciones cero como el único ético e incluso práctico.
La oleada de dolor y de muerte que estamos viendo llegar solo puede ser contenida con medidas de control no farmacológico. Parece que algunas comunidades autónomas están tomando ya la delantera porque el Gobierno de la Nación ya... Tras haber oído con atención este episodio de fe, vacuna y responsabilidad social, toma tiempo para analizar lo que has escuchado. Lamentablemente, estamos recibiendo noticias de gente muy querida que ha fallecido a causa de la infección del COVID-19. Jóvenes sanos, dinámicos, con un gran potencial por delante. En su mayoría, no vacunados. ¿Cuál hubiera sido el curso de sus vidas si hubieran estado vacunados? Cuando tú viajas en un coche, te pones el cinturón de seguridad porque está estadísticamente demostrado que si tienes un accidente de tráfico, tendrás mucho más posibilidades de vivir que si no lo tienes puesto. Así que confía en Dios y ponte el cinturón de seguridad. Del mismo modo, así que confía en Dios y vacúnate. No mueras prematuramente. Así que piensa en lo que acabas de oír y nos encontramos en el próximo episodio de Salud 360 grados.